Valencia siempre había sido un refugio para mí, un lugar donde las calles vibraban con la energía de los festivales y las risas resonaban en cada esquina. Sin embargo, a medida que los años pasaron, esa energía se fue desvaneciendo, dejando un vacío que no sabía cómo llenar. Mi matrimonio con Javier se había vuelto una rutina monótona. Las conversaciones se limitaban a lo esencial: ¿dónde está la leche? ¿O qué quieres cenar? La falta de conexión me hacía sentir invisible, como si fuera solo una sombra en su vida. Cada mañana, mientras me preparaba para el día, miraba mi reflejo en el espejo y notaba las huellas del tiempo. A mis 45 años, la vida parecía haber perdido su chispa. En ocasiones me encontraba recordando momentos de mi juventud, cuando todo era posible y el amor se sentía como una aventura. Pero ahora, en lugar de eso, había soledad. La falta de atención de Javier me hacía cuestionar si alguna vez había sido vista realmente. Un día cualquiera, mientras revisaba mi móvil en busca de distracciones, un mensaje inesperado apareció en la pantalla. Era de Carlos, un antiguo amor que había dejado huella en mi corazón durante mis años universitarios. Su nombre evocó recuerdos de risas y complicidad, tiempos en los que soñábamos sin límites. La curiosidad me llevó a abrir el mensaje: ¿cómo has estado? Me gustaría saber más de ti. El corazón latía con fuerza al leer esas palabras. Era como si una puerta se abriera a un pasado lleno de posibilidades. Decidí no responder inmediatamente, la culpa empezaba a asomarse por la esquina de mi mente. Pero el eco del mensaje resonaba en mí mientras caminaba por las calles del barrio. Fue entonces cuando entré en una cafetería local, buscando consuelo entre el aroma del café recién hecho y los pasteles que adornaban la vitrina. Allí estaba él, Javier, el amigo de mi esposo. Su presencia era inconfundible, siempre tan carismático y lleno de vida. Nos cruzamos miradas y sonrió al verme, esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Nos saludamos brevemente y compartimos unas palabras sobre el clima y las festividades que se acercaban en Valencia. Sin embargo, había algo más en su mirada que despertó viejos sentimientos olvidados. Mientras hablábamos sobre las fallas que se aproximaban, sentí que algo dentro de mí empezaba a cambiar. ¿Te gustaría acompañarme a ver los preparativos?, sugirió Carlos con entusiasmo al encontrarse conmigo nuevamente días después. La idea me llenó de inquietud. Era una invitación inocente pero también arriesgada. Acepté sin pensarlo demasiado, necesitaba salir del encierro emocional en el que vivía. La tarde fue mágica, paseamos por las calles adornadas con luces y colores vibrantes mientras reíamos y compartíamos historias de nuestras vidas desde aquel verano lejano. La conexión entre nosotros crecía con cada palabra intercambiada, era como si nunca nos hubiéramos separado realmente. Sin embargo, al regresar a casa esa noche, la realidad golpeó con fuerza al abrir la puerta del hogar compartido con Javier. La soledad regresó rápidamente al darme cuenta de lo distante que estaba nuestra relación. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban entre lo nuevo y lo viejo, entre lo prohibido y lo conocido. El siguiente día recibí otro mensaje de Carlos: ¿te gustaría salir otra vez? Hay un bar nuevo cerca del centro. Esa invitación despertó una mezcla de emoción y culpa dentro de mí. Sabía que seguir adelante podría llevarme a caminos oscuros, pero también podría ofrecerme algo que tanto anhelaba: atención genuina. Mientras pensaba sobre ello durante toda la mañana, decidí aceptar su invitación nuevamente a pesar del remordimiento que comenzaba a formarse en mi pecho. Al llegar al bar aquella noche, la música vibrante llenaba el aire mientras las luces parpadeaban alegremente alrededor nuestro. Conversamos sin parar entre risas y brindis, cada momento parecía alejarme más del vacío que sentía en casa. Fue durante ese encuentro cuando nuestros labios se encontraron por primera vez, un roce suave pero electrizante que encendió chispas olvidadas dentro mío. El mundo exterior desapareció mientras nos perdíamos uno en el otro por unos instantes fugaces pero intensos. Sin embargo, cuando regresé a casa después de esa noche llena de emociones contradictorias, una sombra oscura comenzó a acecharme. ¿Realmente esto era solo un escape o algo más profundo? La duda se instaló como un ladrón silencioso dentro mío mientras intentaba encontrar respuestas entre mis sentimientos confusos. La presión aumentaba con cada encuentro secreto.
Sabía que debía tomar decisiones difíciles pronto o arriesgarme a perderlo todo por seguir persiguiendo esa búsqueda desesperada por atención y reconocimiento emocional que tanto necesitaba. Mientras observaba las luces titilantes desde mi ventana esa noche, comprendí que algo estaba cambiando irrevocablemente dentro mío. La semana siguiente la sensación de culpa me envolvió como una manta pesada. Cada vez que veía a mi esposo, la sonrisa en su rostro me recordaba lo que estaba en juego. En las mañanas, mientras él se preparaba para salir, yo trataba de actuar con normalidad, pero mis pensamientos vagaban hacia el amigo de mi esposo, un hombre que había comenzado a ocupar un espacio que no esperaba. Una tarde decidí visitar la cafetería donde solía pasar horas leyendo y observando a la gente. El aroma del café recién hecho y los pasteles me trajeron un poco de consuelo. Allí, en una esquina tranquila, encontré un rincón donde podía dejar mis pensamientos fluir. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que mi mente regresara a él. Cuando recibí un mensaje inesperado de su parte, mi corazón dio un vuelco. ¿Te gustaría salir esta noche? Hay una fiesta en el bar del barrio. La invitación era tentadora y al mismo tiempo aterradora. La idea de ver a alguien que había despertado en mí emociones tan contradictorias me llenó de incertidumbre. A medida que avanzaba la tarde, luché con la decisión. La culpa me decía que debía rechazarlo, pero una parte de mí deseaba sentir esa chispa nuevamente. Finalmente opté por ponerme un vestido que hacía tiempo no usaba y salir. Al llegar al bar, el ambiente vibrante y las luces brillantes parecían invitarme a dejar atrás mis preocupaciones. El bar estaba lleno de risas y música animada, las personas bailaban y disfrutaban del momento. Cuando lo vi entrar, su mirada se encontró con la mía y una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo. La risa en sus ojos era contagiosa y pronto nos encontramos conversando como si fuéramos viejos amigos. Me alegra verte aquí, dijo él con una sonrisa sincera mientras levantaba su copa. No esperaba que vinieras. Tenía curiosidad, respondí mientras intentaba mantener la calma ante el torbellino de emociones dentro mío. La noche avanzó entre risas y conversaciones ligeras, cada momento se sentía como un pequeño escape del mundo real. Pero cuando comenzó a sonar una canción romántica, algo cambió entre nosotros. Miradas furtivas se convirtieron en sonrisas cómplices hasta que finalmente nos acercamos más. Nos besamos. El instante fue fugaz pero cargado de significado. Los latidos acelerados en mi pecho resonaban como un eco de todo lo que había estado reprimido durante tanto tiempo. La culpa se desvaneció momentáneamente mientras saboreábamos ese beso lleno de promesas no dichas. Sin embargo, al separarnos, la realidad regresó como un frío soplo de aire fresco. Esto no está bien, pensé mientras miraba hacia otro lado para evitar su mirada inquisitiva. ¿Qué pasa?, preguntó él suavemente notando mi cambio repentino. No sé si esto es solo diversión o algo más, respondí con sinceridad, sintiendo como las dudas comenzaban a asomarse nuevamente. La conversación se tornó más profunda, hablamos sobre nuestras vidas, sobre lo que significaba estar separados emocionalmente de quienes amábamos. Él compartió sus propias luchas y decepciones, su vulnerabilidad me hizo sentir menos sola en este mar de confusiones. También estoy separado, confesó finalmente con una mirada melancólica en sus ojos. A veces siento que busco algo que he perdido. La revelación resonó profundamente dentro mío. Aquí estaba alguien más atrapado en sus propias batallas emocionales buscando consuelo en lugares inesperados. Pero eso también significaba que no éramos solo dos almas perdidas buscando atención, éramos personas heridas tratando de sanar juntas. A medida que avanzaba la noche, el ambiente festivo se tornó más íntimo para nosotros dos. Compartimos risas y anécdotas hasta que el reloj marcó la hora avanzada sin darnos cuenta del tiempo transcurrido. Cuando decidimos salir al aire fresco para despejar nuestras mentes después del bullicio del bar, sentí como la brisa nocturna acariciaba mi piel como una suave advertencia sobre lo frágil que era nuestra situación. ¿Quieres seguir viéndonos?, preguntó él mientras caminábamos por las calles iluminadas por faroles antiguos. Tal vez, sí, respondí vacilante, la palabra salía con dificultad por el peso de lo prohibido detrás de ella. Mientras nos despedíamos esa noche frente a mi casa, sentí como el conflicto interno aumentaba nuevamente. ¿Esto era realmente lo que deseaba?
Era capaz de arriesgar todo por momentos efímeros. Al entrar a casa esa noche noté como todo parecía igual, el silencio familiar y las sombras danzantes bajo la luz tenue del pasillo contrastaban con el torbellino emocional dentro mío. A pesar del beso compartido y las promesas implícitas entre nosotros dos, sabía que cada paso hacia adelante también traía consigo consecuencias imprevisibles. Me acosté sin poder dormir. Cada vez que cerraba los ojos venían imágenes del amigo de mi esposo interrumpiendo mis pensamientos, su sonrisa cálida y su mirada comprensiva contrastaban con la soledad creciente en mi hogar matrimonial. Era evidente que algo había cambiado irrevocablemente dentro mío tras esa noche llena de descubrimientos inesperados. La pregunta persistente seguía atormentándome, ¿era esto solo un escape o representaría algo más profundo? Mientras miraba hacia el techo oscuro sobre mí, comprendí que debía enfrentar estas inquietudes pronto antes de quedarme atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de deberes y expectativas familiares y otro lleno de promesas emocionantes pero inciertas. El amanecer llegó sin piedad, los rayos dorados iluminaban cada rincón sombrío mientras yo trataba desesperadamente por encontrar respuestas a preguntas difíciles aún sin formularse completamente en mi mente confusa. La presión de ocultar la verdad se volvía cada vez más abrumadora. Caminaba por las calles de Valencia, sintiendo cómo los murmullos de la ciudad se convertían en un eco constante en mi mente. La culpa me seguía como una sombra, recordándome que estaba jugando con fuego. Había momentos en los que deseaba poder retroceder y deshacer lo que había comenzado, pero la atracción hacia él era innegable. Esa tarde decidí dar un paseo por la plaza del pueblo, donde el bullicio del mercado resonaba a mi alrededor. Los vendedores ofrecían sus productos frescos, y el aroma del pan recién horneado me hizo recordar las mañanas en casa, cuando mi esposo y yo compartíamos café y tostadas. Sin embargo, esa imagen se desvanecía rápidamente ante la realidad de mi vida actual. Mientras caminaba, vi a un conocido que me saludó con una sonrisa. «¿Cómo estás?», preguntó con curiosidad. Su mirada inquisitiva hizo que me sintiera expuesta. «Bien, solo disfrutando del día», respondí, tratando de mantener una fachada normal. Pero sabía que esa normalidad era solo una ilusión. El día siguiente fue diferente. Había quedado con él en un bar del barrio para hablar sobre lo que había sucedido entre nosotros. La conversación fluyó entre risas y miradas cómplices, pero había un trasfondo de tensión que no podía ignorar. Al final de la noche, cuando nos encontramos a solas en un rincón más apartado del bar, nuestros labios se encontraron en un momento inesperado. Fue un instante robado al tiempo, lleno de emoción y miedo a la vez. Al regresar a casa esa noche el silencio me recibió como una condena. Mi esposo estaba dormido en el sofá, agotado después de un largo día de trabajo. Su respiración tranquila contrastaba con el torbellino que llevaba dentro. Me senté a su lado y observé su rostro sereno, recordé los días felices que habíamos compartido antes de que las cosas comenzaran a deteriorarse. La mañana siguiente llegó con su habitual rutina, café, tostadas y la misma conversación superficial sobre el trabajo y los planes del fin de semana. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo ocurrido con el amigo de mi esposo. Cada palabra intercambiada entre nosotros parecía tener un peso diferente ahora, cada risa sonaba como una traición. En medio del desayuno mi esposo mencionó algo casualmente: «He oído rumores sobre ti y David». Mi corazón se detuvo por un momento mientras trataba de mantenerme serena. ¿Rumores? ¿Qué tipo de rumores?, pregunté sin poder evitarlo. Su mirada se tornó seria mientras continuaba: «Lo vi hablando contigo anoche en el bar». Las palabras resonaron como campanas en mi cabeza. «Solo estábamos charlando», respondí rápidamente sintiendo como la culpa brotaba sin control. Él asintió lentamente pero no pareció convencido, su expresión mostraba preocupación más allá de lo habitual. El resto del día transcurrió entre miradas furtivas y silencios incómodos. La tensión crecía entre nosotros como una tormenta inminente. Yo sabía que debía ser honesta sobre mis sentimientos pero temía las consecuencias. La idea de perderlo todo me aterrorizaba. Esa noche decidí enviarle un mensaje al amigo para aclarar nuestra situación antes de que las cosas se complicaran aún más. El intercambio fue breve pero cargado: «Necesitamos hablar».
La respuesta llegó casi al instante, sí, claro. Nos encontramos nuevamente en la misma cafetería donde todo comenzó. El aroma a café fresco nos envolvía mientras buscábamos las palabras adecuadas para expresar lo que sentíamos sin poner todo en riesgo. La conversación fluyó entre nervios e incertidumbres hasta que finalmente él rompió el hielo. No quiero ser solo tu escape. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí. Había estado pensando lo mismo pero no tenía valor para decirlo en voz alta. No sé qué hacer, respondí sinceramente mientras jugaba nerviosamente con mi taza vacía. Quizás deberías decidir qué es lo más importante para ti, sugirió él con voz suave pero firme. Las horas pasaron volando mientras discutíamos nuestras vidas y deseos ocultos. Ambos comprendíamos que esto no era solo un juego para ninguno de los dos. Sin embargo, cada vez que pensaba en mi matrimonio y los años compartidos con mi esposo, sentía una punzada dolorosa. Al salir del café esa tarde, decidí dar un paseo por la playa para despejarme antes de regresar a casa. El sonido suave de las olas rompiendo contra la orilla me brindó algo de paz momentánea. Sin embargo, cada paso hacia adelante también parecía acercarme al abismo emocional al cual estaba caminando sin mirar atrás. Mientras observaba el atardecer pintando el cielo con tonos anaranjados y violetas, reflexioné sobre mis decisiones recientes y cómo habían cambiado mi vida tan drásticamente en tan poco tiempo. De repente recibí una llamada inesperada. Era mi esposo preguntando dónde estaba exactamente porque estaba preocupado por mí. La preocupación en su voz hizo eco dentro mío mientras le decía que estaba dando un paseo tranquilo por la playa. No podía arriesgarme a revelarle mis pensamientos más oscuros ni mis encuentros secretos. Cuando finalmente regresé a casa esa noche después del paseo reflexivo junto al mar, encontré a mi esposo esperándome con una expresión seria pero comprensiva. Parecía haber notado algo diferente en mí desde nuestra última conversación sobre David. ¿Todo bien?, preguntó mientras se acercaba cautelosamente como si temiera romper algo frágil entre nosotros. Sí, respondí automáticamente aunque sabía muy bien cuán lejos estaba realmente de esa afirmación sencilla. A medida que pasaban los días siguientes, la presión aumentaba por todos lados. Mis encuentros secretos continuaban alimentando tanto mis deseos reprimidos como mis miedos profundos sobre perderlo todo si era descubierta alguna vez. Cada mirada furtiva hacia él o cada sonrisa cómplice se sentían como si estuvieran marcadas por una espada afilada lista para caer sobre mí si alguien llegara a enterarse realmente. La noche que pasamos juntos marcó un antes y un después en mi vida. La habitación estaba iluminada solo por la tenue luz de una lámpara, creando un ambiente que se sentía íntimo pero, a la vez, cargado de tensión. Mientras él se acomodaba a mi lado, una parte de mí se alegraba de esa conexión, pero otra parte me decía que todo era un error monumental. Los momentos previos a ese encuentro habían estado llenos de incertidumbre. Recibí un mensaje de mi esposo que me inquietó. Decía que había notado mi distancia y se preguntaba si todo estaba bien. Su preocupación era genuina, y eso me hizo sentir aún más culpable. No podía soportar la idea de herirlo, pero la necesidad de atención y cariño había nublado mi juicio. ¿Todo bien?, me preguntó él con una voz suave mientras acariciaba mi brazo. Miré hacia otro lado, incapaz de sostener su mirada. La verdad es que no sabía si todo estaba bien. Podía sentir cómo el peso de mis decisiones comenzaba a aplastarme. Solo estoy cansada, respondí, intentando desviar la conversación hacia un terreno más seguro. Pero él no se dejó engañar tan fácilmente. ¿Cansada de qué? ¿De estar sola en casa o de estar aquí conmigo? Su pregunta resonó en el aire como un eco inquietante. La verdad era que ambas cosas me agotaban. Sin embargo, esa noche había decidido dejarme llevar por lo que sentía. Pasamos la noche juntos compartiendo risas y secretos en susurros. Cada momento parecía un pequeño escape del mundo real, sin embargo, en el fondo sabía que no podía seguir así indefinidamente. A medida que avanzaba la conversación, la atmósfera se tornaba más densa y complicada. Te he estado pensando mucho, confesó él mientras jugaba con mis dedos. Esa declaración encendió una chispa dentro de mí, me hacía sentir valorada y deseada, algo que había estado anhelando desde hacía tiempo. Pero al mismo tiempo las imágenes de mi vida cotidiana regresaban como sombras persistentes,
las discusiones con mi esposo sobre trivialidades, su incapacidad para ver mis necesidades emocionales y el silencio abrumador que llenaba nuestro hogar. En medio de esa confusión emocional, decidí enfrentar lo inevitable, debía tomar una decisión sobre lo que realmente quería hacer con mi vida. Pero cada vez que pensaba en dejar esta relación clandestina o enfrentar a mi esposo, el miedo me paralizaba. El aire estaba cargado cuando finalmente decidimos salir a dar un paseo por las calles tranquilas de Valencia al amanecer. Las luces del alba comenzaban a iluminar los edificios antiguos mientras caminábamos en silencio. Cada paso resonaba como un recordatorio del camino complicado por el que había optado transitar. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó él finalmente, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Su voz tenía una mezcla de esperanza y ansiedad, deseaba saber si había algún futuro para nosotros dos. No lo sé, respondí honestamente mientras observaba cómo los primeros rayos del sol iluminaban nuestras caras cansadas pero felices. En ese momento comprendí cuánto deseaba escapar de mis problemas actuales y encontrar consuelo en su compañía. Sin embargo, al regresar a casa esa mañana sentí que el peso del secreto comenzaba a aplastarme aún más fuerte. Mi esposo ya estaba despierto cuando llegué, su mirada cansada se encontró con la mía y en ese instante comprendí cuán distante nos habíamos vuelto el uno del otro. ¿Dónde has estado?, preguntó con tono preocupado mientras preparaba café en la cocina. Intenté sonreírle para ocultar mis inquietudes internas. Solo salí a dar un paseo, respondí evasivamente sintiendo como cada palabra era una carga pesada sobre mis hombros. Él asintió lentamente pero su mirada no dejaba entrever confianza alguna, podía ver cómo sus dudas crecían con cada día que pasaba sin resolver nuestros problemas maritales. La culpa comenzó a atormentarme nuevamente aquella tarde cuando recibí otro mensaje del amigo: no puedo dejarte ir así. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco persistente mientras intentaba concentrarme en las tareas cotidianas del hogar. La presión aumentó cuando decidí salir nuevamente con él al bar del barrio donde nos habíamos conocido por primera vez. La música vibrante y las luces brillantes eran tentadoras, prometían una noche llena de diversión lejos de la realidad opresiva que enfrentaba cada día. Pero cuando llegué allí y vi su sonrisa amplia esperándome detrás de la barra, algo dentro de mí se quebró nuevamente. La alegría momentánea fue reemplazada rápidamente por una sensación abrumadora de tristeza al recordar lo que había dejado atrás, un matrimonio lleno de promesas rotas y sueños olvidados. Mientras bailábamos al ritmo contagioso de la música latina, me sentía atrapada entre dos mundos, uno lleno de pasión e incertidumbre junto a él y otro lleno de estabilidad pero vacío junto a mi esposo. Las horas pasaron volando hasta que finalmente decidimos salir al aire fresco para hablar más tranquilamente sobre nuestra situación actual. No puedo seguir así, le dije sinceramente mientras buscábamos respuestas entre las sombras proyectadas por las luces del bar. Él tomó mis manos entre las suyas y dijo: tienes que decidir qué es lo mejor para ti. Sus palabras resonaron profundamente, sabía que tenía razón pero temía enfrentar las consecuencias reales de cualquier decisión tomada. Regresé a casa esa noche con el corazón pesado por los dilemas no resueltos, cada latido parecía recordarme lo lejos que había llegado desde aquel día en el café cuando todo comenzó. El silencio reinante me recibió como un viejo amigo conocido, sabía muy bien cómo lidiar con ese vacío emocional desgastante. Y así pasaron los días siguientes, cada encuentro clandestino alimentando tanto mis deseos reprimidos como mis miedos profundos sobre perderlo todo si era descubierta alguna vez. Las noches se volvieron un laberinto de emociones encontradas. En casa mi esposo y yo compartíamos una distancia palpable, como si un océano nos separara. La conversación se limitaba a lo necesario, y en cada palabra había un eco de lo que no se decía. Mis pensamientos vagaban hacia el amigo de mi esposo, quien había comenzado a ocupar un lugar en mi mente que nunca imaginé posible. Un día, mientras preparaba la cena, mi esposo se sentó en la mesa con una expresión que no podía descifrar. Siento que estamos distantes, confesó, rompiendo el silencio. Sus palabras me golpearon como una ola fría. No sabía si debía sentir alivio o culpa, él también lo había notado. ¿Te pasa algo?, preguntó con preocupación. No solo trabajo, respondí evasivamente, tratando de ocultar la tormenta interna que me consumía.
La verdad era que cada vez me sentía más atrapada entre dos mundos, el hogar y la relación secreta que había florecido en las sombras. Esa noche no dormí bien, su voz resonaba en mi cabeza mientras recordaba cada momento compartido con su amigo. Al día siguiente decidí encontrarme con él en un bar del barrio. El ambiente estaba cargado de risas y música vibrante, un contraste absoluto con el caos emocional que llevaba dentro. Nos sentamos en una esquina apartada y pronto nuestras miradas se encontraron con una intensidad inesperada. He estado pensando en nosotros, dijo él sin rodeos. ¿Qué quieres decir?, respondí, sintiendo como el aire se volvía denso entre nosotros. No puedo evitarlo, tengo sentimientos profundos por ti, confesó, sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y vulnerabilidad. Su declaración me dejó paralizada. Por un lado, su sinceridad era halagadora, por otro lado, la culpa me invadía como una sombra oscura. La conversación continuó fluyendo entre risas nerviosas y silencios cargados de significado. Cada palabra parecía acercarnos más a un precipicio del cual no podía decidir si quería saltar o retroceder. Al final de la noche la incertidumbre seguía pesando sobre mí mientras regresaba a casa. El camino hacia mi hogar parecía más largo esa noche, cada paso resonaba como un eco de mis decisiones pasadas. Al entrar noté a mi esposo esperando en la sala con una taza de té humeante en las manos. ¿Todo bien?, preguntó al verme entrar. Sí, mentí nuevamente sintiendo como las palabras se atoraban en mi garganta. La tensión entre nosotros crecía día tras día, los momentos felices parecían ser reemplazados por discusiones sobre trivialidades y silencios incómodos. No podía evitar pensar que todo esto era consecuencia de mis acciones. Pasaron los días y las semanas continuaron llevando consigo mis ansias y temores acumulados. El amigo seguía enviándome mensajes llenos de cariño y atención que me hacían sentir viva nuevamente, sin embargo, cada respuesta era acompañada por un peso creciente en mi conciencia. Una tarde decidí salir a caminar por la plaza del pueblo para despejarme un poco. Valencia estaba llena de vida, los niños jugaban mientras las familias disfrutaban del sol cálido del atardecer. Sin embargo, todo lo que podía ver era el abismo entre mi esposo y yo, era como si todos los colores vibrantes se hubieran desvanecido dejando solo sombras grises detrás. Mientras caminaba perdida en mis pensamientos, recibí un mensaje del amigo: te echo de menos. La simple frase encendió algo dentro de mí, sin embargo, también trajo consigo una oleada de culpa que casi me hizo detenerme en seco. Esa noche decidí hablar con mi esposo nuevamente sobre nuestra situación. Tal vez había llegado el momento de ser honesta sobre lo que sentía o al menos intentar entender qué estaba fallando entre nosotros. Necesitamos hablar, le dije al entrar a casa después del trabajo. Claro, respondió él con tono cauteloso. Nos sentamos juntos en la sala iluminada suavemente por la luz tenue del atardecer filtrándose a través de las cortinas. Siento que hemos perdido algo importante, comencé lentamente, buscando las palabras adecuadas para expresar lo inefable. Yo también lo siento, admitió él con sinceridad mientras sus ojos buscaban los míos. Pero no sé cómo arreglarlo. El diálogo fluyó entre nosotros como si estuviéramos intentando reconstruir algo frágil pero valioso al mismo tiempo. Hablamos sobre nuestras rutinas diarias y cómo habían erosionado nuestra conexión emocional hasta convertirla casi en inexistente. Sin embargo, mientras hablábamos sobre nuestro matrimonio deteriorado, no podía dejar de pensar en el amigo y su confesión reciente. Su imagen aparecía constantemente detrás de mis párpados cerrados como una sombra persistente e inquietante. Finalmente llegué a casa después de esa conversación reveladora, sintiéndome aún más confundida sobre qué camino tomar, seguir luchando por lo que tenía o explorar esta nueva conexión emocional que había surgido inesperadamente. La presión comenzó a crecer dentro de mí como una olla a presión lista para estallar. Sabía que debía tomar una decisión pronto antes de perderme completamente entre dos mundos irreconciliables. Esa noche soñé con ambos hombres, uno representando la estabilidad familiar y el otro simbolizando la pasión reprimida que anhelaba desde hacía tanto tiempo. Desperté agitada y decidida a enfrentar mis sentimientos antes de perderme para siempre entre ellos. Sin embargo, cuando volví a mirar hacia atrás ese día mientras salía del trabajo hacia casa, sentí esa misma sensación inquietante,
estaba atrapada entre dos hombres cuyas expectativas eran igualmente abrumadoras pero completamente diferentes al mismo tiempo. Al llegar esa tarde vi a mi esposo sentado nuevamente en la sala esperando pacientemente por mí como si estuviera anticipando alguna revelación importante por parte mía. ¿Sería este finalmente el momento decisivo? El ambiente en casa era tenso, como si cada objeto en la sala esperara una confesión. Mi esposo, con su mirada expectante, parecía buscar respuestas que no sabía cómo ofrecer. La invitación a la fiesta del barrio aún pesaba en mi mente, junto con la propuesta de una escapada romántica que había lanzado de manera inesperada. ¿Qué debía hacer? La idea de asistir a la fiesta me llenaba de ansiedad. Todos nuestros amigos estarían allí, y el peso del juicio social me resultaba abrumador. Recordé las risas, las historias compartidas y los momentos de camaradería que solían llenar esas veladas. Pero ahora, todo se sentía diferente. La conexión con el amigo de mi esposo había cambiado mi percepción de lo que significaba estar rodeada de personas que alguna vez consideré cercanas. ¿Te gustaría ir a la fiesta este fin de semana?, preguntó mi esposo, rompiendo el silencio. Su voz tenía un tono esperanzado, como si esa simple pregunta pudiera restaurar algo que se había perdido entre nosotros. No estoy segura, respondí, tratando de mantener un tono neutral mientras luchaba contra mis pensamientos contradictorios. La idea de enfrentar a mis amigos mientras ocultaba un secreto tan grande me aterrorizaba. Podríamos pasar un buen rato juntos, insistió él, acercándose un poco más. Solo tú y yo, como antes. La nostalgia por esos tiempos pasados me invadió. Recordé las noches en las que bailábamos juntos en la plaza del pueblo durante las festividades locales, sumidos en nuestra propia burbuja de felicidad. Pero ahora todo se sentía distante y ajeno. Lo pensaré, logré decir finalmente, sintiendo como cada palabra salía con dificultad. Sabía que la decisión sobre si asistir o no podría cambiarlo todo. Esa noche no pude dormir bien. Las imágenes del amigo de mi esposo aparecían en mi mente como sombras danzantes, recordándome lo que había experimentado con él y lo que podía perder si decidía seguir adelante con mi matrimonio. El conflicto interno era cada vez más intenso. Por un lado estaba el deseo de ser honesta y enfrentar mis sentimientos, y por otro lado la necesidad de proteger lo poco que quedaba entre mi esposo y yo. A la mañana siguiente decidí salir a caminar por Valencia para despejarme. Las calles estaban llenas de vida, los vendedores ofrecían sus productos frescos en el mercado local, y el aroma a café recién hecho invadía el aire. Me detuve en una cafetería donde solíamos ir juntos y pedí un café, solo para recordar aquellos momentos felices. Mientras miraba por la ventana hacia los transeúntes, vi a varios conocidos pasar, parejas riendo, grupos de amigos disfrutando del día soleado, todos parecían felices y despreocupados. En ese instante comprendí lo aislada que me sentía en medio de esa multitud. El sonido del móvil interrumpió mis pensamientos, era un mensaje del amigo de mi esposo preguntando cómo estaba. Su preocupación era genuina, y eso me hizo dudar aún más sobre qué camino tomar. Respondí brevemente y decidí no pensar más en ello por ahora. Esa tarde regresé a casa con una sensación pesada en el pecho. Mi esposo estaba allí esperando nuevamente, esta vez su expresión era seria. Necesitamos hablar, dijo al verme entrar. Sentí un escalofrío recorrerme al escuchar esas palabras. Me senté frente a él mientras trataba de mantener la calma. ¿Sobre qué?, pregunté con voz temblorosa. Sobre nosotros, respondió sin rodeos. He notado que hay algo diferente entre tú y yo. Las palabras resonaron como campanas en mi cabeza, sabía que no podía seguir ocultando mis sentimientos ni las interacciones con su amigo mucho más tiempo. Sí, creo que hay cosas que debemos abordar, admití finalmente. Él suspiró profundamente antes de continuar. Quiero saber si hay algo o alguien más involucrado. La verdad quedó atrapada en mi garganta mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable, ese vacío emocional que había buscado llenar fuera del matrimonio sin querer lastimarlo a él. Es complicado, logré murmurar al final. Su mirada se tornó triste pero comprensiva, sabía que había algo más detrás de mis palabras vacías. Solo quiero entenderte, dijo suavemente. En ese momento comprendí cuánto valor tenía esa conversación.
tal vez podría ser el primer paso hacia una solución o hacia una ruptura definitiva entre nosotros dos. Sin embargo, antes de poder responderle adecuadamente, sonó nuevamente mi móvil. Era otra notificación del amigo preguntando si quería salir esa noche para distraerme un poco. La tentación fue casi abrumadora, podía sentir como dos mundos chocaban dentro mío, uno lleno de promesas vacías y otro lleno de recuerdos compartidos con alguien que realmente parecía entenderme. No sé qué hacer, le dije finalmente a mi esposo mientras miraba hacia abajo, incapaz de sostener su mirada llena de expectativas e inseguridades al mismo tiempo. Él tomó aire profundamente antes de hablar otra vez. Tómate tu tiempo, pero necesito saber si esto es algo real o solo una fase. Las palabras resonaron como un eco en mi mente mientras trataba desesperadamente por encontrar claridad entre mis emociones contradictorias. Asistir a la fiesta significaría enfrentar todas estas verdades ocultas ante los demás e incluso ante mí misma, pero rechazarla podría darme tiempo para reflexionar sobre lo realmente deseaba para mi futuro. Esa noche volví a mirar el mensaje del amigo sin poder evitarlo. Su propuesta era tentadora pero también peligrosa. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo? Mientras pensaba en ello, quedé atrapada entre dos caminos muy diferentes. Uno prometía una nueva aventura llena de incertidumbre y otro ofrecía estabilidad aunque ya no resultara satisfactorio para mí. La decisión estaba cada vez más cerca, pero, ¿realmente estaba lista para afrontar las consecuencias? La tarde se deslizaba suavemente en Valencia, el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios, y el aire se llenaba de un aroma a café y pasteles frescos. Me encontraba en la cafetería donde tantas veces había buscado consuelo. Sin embargo, esta vez no era el lugar que solía ser. La culpa me pesaba en el pecho, cada sorbo de café se sentía amargo, como si el sabor del pasado me recordara lo que había perdido y lo que aún estaba en juego. Una amiga cercana, Laura, se sentó frente a mí con una mirada comprensiva. Había pasado por una situación similar años atrás y sabía que necesitaba su apoyo. No estás sola, me dijo con voz suave. He estado allí. A veces la búsqueda de atención puede llevarnos a lugares oscuros. Sus palabras resonaron en mí como un eco de mi propia lucha interna. La soledad podía ser abrumadora, incluso en compañía. Mientras hablábamos, Laura compartió su experiencia sobre cómo había enfrentado sus propios demonios. Al final, lo más importante es ser honesta contigo misma, continuó. Su sinceridad me hizo reflexionar sobre mi situación actual. ¿Qué era lo que realmente quería? ¿Era la atención del amigo de mi esposo o algo más profundo que necesitaba resolver? Decidí dar un paso hacia la verdad. Esa noche llegué a casa dispuesta a hablar con mi esposo. Había evitado esa conversación durante tanto tiempo, pero ahora sentía que era necesario abrir el diálogo sobre nuestra relación deteriorada. Cuando él llegó del trabajo, lo encontré en la sala viendo televisión, como si todo estuviera bien. ¿Podemos hablar?, le pregunté con un tono serio. Se giró hacia mí con sorpresa y asintió lentamente. Nos sentamos juntos en el sofá y comencé a expresar mis sentimientos de vacío y desconexión. Siento que nos hemos distanciado, le dije con sinceridad. Él me miró fijamente como si estuviera procesando mis palabras. Yo también lo he notado, respondió finalmente. Pero no sabía cómo decírtelo. En ese momento, las paredes que habíamos construido entre nosotros parecían desmoronarse lentamente. La conversación fluyó con honestidad inesperada, compartimos nuestras inseguridades y temores sobre nuestro matrimonio. Me sorprendió escuchar su deseo de trabajar juntos para reconstruir lo que habíamos perdido. Quiero hacer esto funcionar, dijo con un tono decidido. A medida que hablábamos, una chispa de esperanza comenzó a encenderse dentro de mí. Quizás aún había tiempo para sanar nuestra relación y encontrar un camino hacia adelante juntos. Pero la sombra del amigo seguía presente en mi mente, su imagen era difícil de borrar. Esa noche no dormí bien, mis pensamientos giraban sin parar entre las promesas de mi esposo y la atracción por el otro hombre. La culpa me seguía acechando cada vez que cerraba los ojos, el peso de mis decisiones pesaba sobre mí como una losa inquebrantable. Los días siguientes fueron una mezcla confusa de emociones. Intenté reconectar con mi esposo mientras luchaba contra la tentación del pasado reciente.
Cada vez que veía al amigo en algún lugar del barrio o recibía un mensaje suyo, un torbellino se desataba en mi interior. Una tarde decidí salir a caminar por la plaza del pueblo para despejarme. Las festividades estaban comenzando y las luces brillaban intensamente entre las risas y los gritos festivos de los niños jugando alrededor de los puestos callejeros. El ambiente vibrante contrastaba con mi estado emocional sombrío. Mientras paseaba por la plaza, vi a Laura hablando animadamente con unos amigos. Su risa era contagiosa y me hizo sonreír involuntariamente. Se acercó a mí y notó mi expresión pensativa. «¿Cómo va todo?», preguntó con curiosidad genuina. «Es complicado», respondí sin poder ocultar mi frustración interna. «Recuerda lo que hablamos», sugirió mientras observábamos a las familias disfrutar del día festivo. «La honestidad contigo misma es clave». Su consejo resonó profundamente en mí mientras contemplaba las luces brillantes alrededor. Sabía que debía enfrentar mis sentimientos aunque fueran dolorosos. Esa noche decidí escribirle al amigo para poner fin a nuestra relación secreta antes de que se volviera más complicada o dolorosa para todos nosotros. Con cada palabra escrita sentía una mezcla de liberación y tristeza. Sabía que era lo correcto, pero también implicaría renunciar a algo emocionante e inesperado. Cuando finalmente presioné enviar, una sensación abrumadora me invadió. No solo estaba cerrando un capítulo, sino también abriendo otro lleno de incertidumbre sobre cómo sería mi vida sin esa distracción emocional. Al día siguiente recibí respuesta casi inmediata: «Entiendo, pero siempre estaré aquí si cambias de opinión». Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco lejano. Aunque había tomado la decisión correcta, parte de mí aún anhelaba esa conexión efímera. Con el tiempo pasé más momentos con mi esposo mientras intentábamos reconstruir nuestra relación desde sus cimientos rotos. Esos instantes compartidos comenzaron a convertirse nuevamente en recuerdos valiosos llenos de risas e intimidad perdida. Sin embargo, cada vez que pasábamos por nuestra cafetería habitual o veíamos algo relacionado con las festividades locales, no podía evitar recordar esos momentos fugaces junto al amigo. Eran sombras persistentes que amenazaban con desestabilizarme nuevamente. Un fin de semana decidimos asistir juntos al festival del barrio. La música sonaba alegremente mientras caminábamos entre los puestos adornados con luces coloridas y aromas deliciosos flotaban en el aire cálido nocturno. Mi esposo parecía feliz mientras disfrutábamos juntos, pero yo sentía una inquietud creciente dentro mío. ¿Habría hecho lo correcto al dejar ir al amigo? La incertidumbre seguía acechándome cuando escuché risas familiares cerca del escenario principal donde se presentaban artistas locales. Al mirar hacia allí vi grupos disfrutando del espectáculo animadamente. Entre ellos estaba él. El amigo aparecía casualmente rodeado por otras personas riendo despreocupadamente. El corazón me dio un vuelco instantáneo al verlo tan cercano. Ese instante fugaz trajo consigo recuerdos vívidos de nuestro tiempo juntos, pero también despertó viejas dudas sobre mis decisiones recientes. ¿Había realmente cerrado ese capítulo o solo había puesto una pausa temporal? Mi esposo notó mi súbita tensión e intentó distraerme señalando algo divertido en el escenario, pero yo apenas podía concentrarme entre esas emociones contradictorias burbujeando dentro mío, amor por él mezclado con nostalgia por algo perdido. El festival continuó fluyendo alrededor nuestro mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. ¿Sería capaz alguna vez de reconciliar todas estas partes fragmentadas? La respuesta seguía siendo esquiva cuando vi cómo él sonreía hacia mí desde lejos. La noche avanzaba rápidamente cuando tomamos asiento para disfrutar del espectáculo final, pero justo antes de comenzar ocurrió algo inesperado. Alguien tocó suavemente mi hombro. Me volví lentamente para encontrarme cara a cara nuevamente con él. Y ahí quedé atrapada entre dos mundos irreconciliables. Me volví lentamente para encontrarme cara a cara nuevamente con él. La confusión que había estado acumulando en mi interior se desbordó al mirarlo. Era una mezcla de emociones, por un lado, la atracción, y por otro, el peso de la culpa que me aplastaba el pecho. Sabía que debía tomar una decisión, y no podía seguir arrastrando esta situación. Él sonrió, pero esa sonrisa ya no me llenaba de alegría. Recordé las noches en las que compartimos risas y secretos, pero también las lágrimas que había derramado en silencio. No podía seguir en este juego de apariencias. La relación con mi esposo se había vuelto un campo de batalla silencioso, lleno de malentendidos y resentimientos.
¿Qué hacemos ahora?, preguntó él con un tono que intentaba ser ligero, pero que revelaba su propia inquietud. Debemos hablar, respondí sintiendo cómo la tensión crecía entre nosotros. El aire se volvió denso, como si cada palabra fuera un ladrillo más en la pared que nos separaba. Decidí terminar la relación con el amigo de mi esposo para sanar. Era una decisión dolorosa, pero necesaria. No quería seguir siendo la mujer dividida entre dos mundos, necesitaba encontrarme a mí misma antes de poder reconstruir cualquier cosa con mi esposo. Mientras tanto, las festividades en Valencia continuaban su curso. Las luces brillantes y los sonidos festivos parecían burlarse de mi angustia interna. Caminé por las calles adornadas con luces y me detuve en una cafetería local. El aroma del café recién hecho me envolvió como un abrazo cálido, pero no podía disfrutarlo. En ese momento, recibí un mensaje inesperado de mi esposo: ¿podemos hablar esta noche? He estado pensando mucho. Mi corazón dio un vuelco. La disposición a trabajar en nuestro matrimonio era algo que había deseado durante tanto tiempo. Claro, respondí con un hilo de esperanza entrelazado en mis palabras. La noche llegó rápidamente y me encontré sentada frente a él en nuestra sala de estar, el silencio pesado entre nosotros como una manta incómoda. Miré sus ojos cansados y vi reflejada la lucha interna que ambos enfrentábamos. Te he visto distante, comenzó él, rompiendo el silencio finalmente. Sé que algo no va bien. Asentí lentamente sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar nuevamente. He estado lidiando con muchas cosas. Las palabras fluyeron sin poder detenerlas. Le hablé sobre mis inseguridades, sobre lo sola que me sentía incluso cuando estábamos juntos. Él escuchó atentamente, sus ojos nunca abandonaron los míos mientras hablaba. Su expresión mostraba comprensión y preocupación genuina. Quiero trabajar en esto, dijo finalmente, su voz firme pero suave al mismo tiempo. El alivio me recorrió como una ola fresca después del calor del verano valenciano. Pero al mismo tiempo la imagen del amigo aparecía constantemente en mi mente como un eco persistente. ¿Y qué hay de? Comencé a preguntar sobre lo que había sucedido entre nosotros dos antes de detenerme abruptamente. No estaba lista para revivir ese capítulo oscuro aún. La conversación continuó durante horas, hablamos sobre nuestros sueños olvidados y nuestras frustraciones compartidas. En medio de todo eso, sentí como comenzábamos a reconstruir puentes entre nosotros. Sin embargo, mientras hablábamos sobre el futuro y nuestras esperanzas renovadas, el teléfono sonó abruptamente interrumpiendo nuestra conexión emocional tan frágil. Era un mensaje del amigo: no puedo seguir así. Mi corazón se detuvo por un instante al leer esas palabras cargadas de desespero e incertidumbre. ¿Quién es?, preguntó mi esposo al notar mi reacción instantánea a la pantalla iluminada. Es solo alguien del trabajo, murmuré evasiva mientras intentaba ocultar el pánico creciente dentro de mí. No parece solo eso, insistió él con curiosidad creciente mientras tomaba mi teléfono sin previo aviso. El mundo pareció detenerse mientras observaba su expresión cambiar al leer el mensaje completo. La tensión se apoderó del ambiente, sabía que acababa de cruzar una línea peligrosa sin quererlo. ¿Qué significa esto?, preguntó él con voz baja pero cargada de incredulidad. No es lo que piensas, intenté defenderme sin saber si realmente había alguna defensa posible para mis acciones recientes. Entonces, ¿qué es?, replicó él con firmeza mientras su mirada se endurecía ante mí. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, no sabía cómo explicar lo inexplicable ni cómo justificar lo injustificable. Mientras tanto, el eco del mensaje resonaba en mis oídos: no puedo seguir así. La situación comenzó a desmoronarse rápidamente ante mis ojos, la promesa de un nuevo comienzo parecía desvanecerse como humo en el aire caliente valenciano. De repente escuchamos el sonido del timbre, alguien estaba llamando a nuestra puerta justo cuando todo parecía estar colapsando a nuestro alrededor. Miramos hacia la entrada simultáneamente, el miedo nos invadió porque sabíamos que este podría ser el momento decisivo para ambos. ¿Quién será?, pregunté casi sin voz mientras una sensación helada corría por mi espalda al pensar quién podría estar detrás de esa puerta en ese momento tan crítico. Mi esposo se levantó lentamente hacia la entrada mientras yo contenía la respiración.
cada paso resonaba como un tambor marcando el final o quizás solo el comienzo del fin. La puerta se abrió lentamente revelando una figura familiar cuyo rostro estaba marcado por la preocupación y la determinación. Era el amigo de mi esposo.